La sesión de hoy es la sesión 2 y vamos a la palabra. La sesión 2 tiene que ver con el énfasis que hace, que ya hablando del Nuevo Testamento, que hace nuestro Señor Jesucristo con respecto a su predicación. ¿De qué hablaba el Señor? ¿Por qué nos hemos perdido nosotros en esa predicación que el Señor hace? ¿Cuál es? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo entendemos? Y déjenme decirle algo. ¿Creen ustedes que el Señor Jesús, sabiendo que su ministerio iba a durar 3 años y medio, iba a malgastar el tiempo en cosas irrelevantes? Cosas irrelevantes son cuestiones secundarias. Por ejemplo, ¿verdad? En una empresa es importante que las tazas donde se toman café estén limpias. Pero las tazas pueden estar limpias y el negocio quebrando. Entonces, las tazas salen como una cuestión secundaria para el tema principal, que es cómo manejamos las finanzas, cómo estamos manejando las ventas, cómo estamos haciendo nuevos clientes, todo lo que conlleva hacer el negocio. Si hoy, esta noche, descubrimos cuál es ese énfasis que hacía el Señor, vamos a descubrir el corazón del Señor. Vamos a descubrir cuál es la solución que el Señor propone a todas las calamidades que vivimos como seres humanos aquí en la tierra. Y el Señor va a hacer un solo ofrecimiento. No viene a decirnos cómo tener familias felices, aunque es importante tener familias sanas. No viene a decirnos cómo ser prósperos, aunque es importante buscar ser prósperos. Cómo tener buena salud, cómo tener paz mental, cómo tener... El Señor va a hacer un énfasis, va a repetir y repetir y repetir lo que Dios, porque es la manifestación visible de ese Dios invisible, tiene en el corazón desde tiempos antiguos, desde el principio de la creación, para con este planeta que Él creó. Y vamos a descubrir cuál es ese énfasis. Y vamos a San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como base, ¿verdad? Para tomarlo como base. Dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicaba el Señor? ¿Alguien que lo lea? A ver, Balmore, hijo, Vipa, ¿qué predicaba el Señor? Hola, hola. Predicaba el evangelio del reino. Ah. Pero dijo que lo ¿Perdona? Sí, léelo. Lo leemos. ¿Ah? Lo leemos. Sí, por favor, hermano. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿De qué se trata la predicación? De acuerdo a Marcos, ¿cuál es el mensaje central que está predicando el Señor Jesús? Del evangelio, del reino. Del reino. Uh-huh. ¿No les comienza a hacer clic el Antiguo Testamento con lo que está predicando el Señor? ¿No les comienza a hacer clic lo que sucedió en el Edén con lo que está predicando el Señor? Y por favor, la palabra evangelio, quiero que la dimensionen en esta manera. ¿Alguien está levantando la mano? Hola. No, quiero que la dimensionen en esta manera. La palabra evangelio no es simplemente decir que se trata de una buena noticia. Porque hay buenas noticias, ¿verdad? Buena noticia, cerramos un negocio. Buena noticia, un hijo nos ha nacido. Buena noticia,
Se acabaron las clases, estamos de vacaciones. Son buenas noticias. Pasamos el grado, buenas noticias. Me gradué, buenas noticias. Me casé, buenas noticias. La palabra evangelio se ocupa nada más en un contexto de realeza. Apréndase esto, por favor. No se aplica a otra situación en las Sagradas Escrituras que no sea a la realeza, a una acción de realeza que es sumamente importante. La buena noticia que tiene que ver con esa realeza es el que ha surgido un nuevo rey en ese reino, y que con el surgimiento de ese nuevo rey está la esperanza de tener paz, de tener prosperidad, de tener bonanza, de tener buenos proyectos, de poder establecer en ese reino familias estables, negocios estables. Ese es el evangelio. Por eso se llama el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. Y lo que aparece Jesús predicando en Galilea, porque ahí es donde comienza su ministerio, es la predicación del evangelio del reino de Dios. Y la buena noticia es que el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo que se ha acercado? ¿Y que Israel no es el reino del Señor en esta tierra? No, lo había sido cuando Él, su presencia, moraba en el templo. Pero cuando, por todas las razones que ya sabemos, la presencia del Señor salió del templo, los babilonios vinieron y conquistaron el templo. Más adelante fue reedificado, pero la presencia del Señor nunca más volvió al templo que construyó Josué y Zorobabel. A eso se le llama el segundo templo. Y tiene razón el Señor en decir, el tiempo se ha cumplido, o sea, se cumple en Él. O sea, Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. De las promesas del Antiguo Testamento están cumpliéndose en Él. ¿Y para qué? Para que el reino de Dios sea acercado. ¿Por qué? Porque estaba lejos. No se puede acercar algo que está cerca. Se acerca algo que está lejos. Ya el pasaje que tomamos como base nos da un sobreénfasis de qué se trata la predicación de Jesús. No vino a hablar de cómo vencer la soledad, de cómo vencer los miedos, de cómo ser próspero, de cómo criar hijos saludables, de cómo, de todas las predicaciones que usted oye a diestra y siniestra en la televisión, de lo que hablan, no es nada de esa predicación. El énfasis de la predicación del Señor es el reino de Dios. Y porque estaba lejos y porque Él se ha manifestado en carne, está acercando ese reino que se había perdido en Israel. Se está acercando nuevamente a los suyos vino, pero no le recibieron, acercando ese reino de Dios. Bueno, ¿será que Marcos está equivocado? ¿Será que el Señor predicaba de otras cosas en otros ambientes? ¿O será nada más esto un tema del principio de su ministerio y después se fue hablando de otras cosas? Porque sí, es cierto, cuando le preguntaban de divorcio, de resurrección, contestaba, pero siempre el énfasis de su predicación fue el reino del Señor. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor. ¿Por qué el tiempo se ha cumplido? Porque desde el Edén estaba profetizado: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y la serpiente. Y tu simiente, le dice el Señor. Y de ahí, si usted ve desde ese punto, las líneas genealógicas de donde iba a venir el Mesías prometido eran importantísimas. Por eso los escritores bíblicos se toman la molestia de hablar de genealogía. Por eso los escritores del Nuevo Testamento
especialmente del Evangelio, se toman la tarea de hablar de esas genealogías porque están diciendo que las promesas de ese Redentor, de ese Mesías, iba a venir, se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el énfasis que está en el Antiguo Testamento? Desde el Edén, después de Israel, el exilio y la restauración parcial de Israel. El énfasis del Antiguo Testamento es el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios en este mundo, porque ya está establecido el reino de Dios en los cielos. El Padre nuestro dice, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino, venga aquí a la tierra. Así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Pues esa voluntad de Dios, ese deseo del corazón de Dios, no es que seamos felices, no es que seamos prósperos. El énfasis que está haciendo la predicación de la palabra es su reino, su señorío en nuestras vidas. Si hay preguntas, amados, háganlas, porque es importante, porque tenemos un montón de... Sí, Lorena. Sí, solo rectificando, usted dijo de que el énfasis del Antiguo Testamento. ¿Es correcto? Es el establecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Correcto. Pero es del Antiguo Testamento. Ajá. Sí, pero ahorita el Señor Jesús viene a retomar ese mensaje del Antiguo Testamento con el peso de que en él se cumple ¿cómo se llama? Las promesas del Antiguo Testamento, y lo que él viene ofreciendo es su reino a todo aquel que quiera venir a esta. O sea, una continuidad. Es una continuidad. Gracias. ¿Estamos, amados? Veamos entonces si es cierto o Marcos se ha equivocado en que la predicación, el énfasis del Señor es su reino. Les hago una pregunta. Con el tiempo tan corto que tuvo el Señor Jesús de estar aquí en la tierra, ¿creen ustedes que iba a desperdiciar el tiempo hablando de temas irrelevantes? ¿O iba a poner el dedo en la llaga e iba a hacer un sobreénfasis en cuál es la raíz del problema y cuál es la solución para ese problema? Y si yo encuentro en la predicación de nuestro Señor Jesucristo que es una continuación del Antiguo Testamento y una proyección a lo que va a ser el reino eterno, y veo que el mensaje central de su reino, lo que me está gritando la Escritura es que estamos malinterpretando la Escritura creyendo que se trata de tener familias felices, de tener gente próspera, de tener buenos amigos, de tener, porque todas esas cosas son beneficios de vivir en el reino de Dios. No sé si me explico, hermanos. Tirsa, pregunta. ¿Estamos claros? No sé si me explico. O sea, es que yo quiero... a ver, se lo voy a poner de manera más práctica. Es como que yo llegue a un banco, pongamos un banco muy fuerte que está en los anuncios de todos los partidos, Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, está en todos lados, en todos los estados hay un Bank of America. Y yo vengo y me dice el Banco de América, yo quiero que vos trabajes para mí. Y yo pregunto, ¿verdad? ¿Y cuáles son los beneficios? Mira, vas a tener vacaciones 3 semanas en el año, te vamos a dar un bono por buenos resultados. Entonces yo solo hablo de los beneficios. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que me están contratando para asumir una responsabilidad. Los beneficios vienen como parte secundaria de yo hacer bien mis funciones. Pero no puedo yo decirle, no, Banco Agrícola, conmigo no cuenten, pero todos los beneficios sí démenlos, porque yo quiero aquí que me paguen el sueldo a fin de mes, quiero que me den ese bono a fin de año, pero yo compromiso con ustedes no quiero.
Yo sí quiero todos los beneficios. El gran problema que tenemos con el evangelio de hoy es que solo se hablan de los beneficios sin el compromiso, sin someternos a la autoridad de nuestro Señor. Y entonces la gente se siente, los creyentes nuevos que no entienden la palabra, se sienten, miren, me están timando, esto del evangelio es un engaño, porque a mí me han dicho que el Señor me va a cambiar carro, que el Señor me da una casa nueva, que el Señor puede hacerme una familia estable, que el Señor... Y tu compromiso con el reino, ¿cuál es? No, yo compromiso con el reino no quiero. Si yo quiero una iglesia ahí donde se me sienta bien, donde no me reten, donde me hablen bonito, donde me pongan incienso para decirme que yo soy hasta Dios y que no sé qué. No, amado, eso no es el evangelio. Lo que predique el Señor, y lo vamos a ver de diferentes ángulos, el énfasis del Señor es su reino. Y siempre que va a hablar de su reino, habla de un llamado de compromiso. Antes de hablar de los beneficios, habla de compromisos con su reino. Porque no se puede ser parte del reino del Señor sin estar comprometido con el Señor, sin vivir bajo la soberanía. Si se trata de un reino, yo no puedo decir, miren, yo me quiero hacer ciudadano inglés porque los beneficios que hay como ciudadano inglés, que mire que tengo salud, que tengo planes de no sé qué, que la educación, que mis hijos y que no sé qué, que aquí, que allá. A lo que el rey me va a decir, mira, todo eso no son beneficios. Todo eso va pagado con tus impuestos. ¿Y sabes cuántos son los impuestos aquí? Son el 50% de tus ingresos. Ahí no me gusta. Pero es un reino. De eso se trata el reino. De tener un compromiso para tener los beneficios. No se puede tener beneficios sin compromiso. Creo que está claro, ¿verdad? Veamos el inicio de la predicación del Señor. ¿Cuál es de qué predicaba el Señor? A ver, algunos de los hermanos que están activos ahí. A ver, Silvia, si nos lees, porfa, Marcos 1, 21 al 24. Ok, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de... Sí. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero porque los escribas andaban bien perdidos, ¿verdad? No tenían autoridad. ¿Por qué tenía autoridad el Señor? Porque está en el centro de la voluntad del Señor. Sí, versículo 22. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí usted va a ver el choque de dos reinos. Un espíritu inmundo, la palabra inmundo significa profano. O sea, todo aquello que no es santo es inmundo. Todo aquello que no es ordenado por Dios es inmundo. ¿Y por qué se llaman espíritus inmundos? Que no todos los espíritus son creados por Dios. No todos los espíritus son creados por Dios. Porque cuando los seres celestiales del capítulo 6 de Génesis decidieron rebelarse en contra de la voluntad de Dios y se metieron con mujeres, dice la Escritura que nacieron gigantes. Cuando muere uno de esos gigantes, ese espíritu es un espíritu inmundo, porque no es algo que Dios, ¿cómo se llama? Dios estableció. Eso es algo aberrante para los planes del Señor. Me salí de la cosa esta. ¿Hay alguien que ha levantado la mano? ¿Qué pasó? Marlon. Entonces podemos decir, bueno, entendemos que una sinagoga es donde se reunían todos los judíos, ¿verdad? Se reunían los días sábados para leer la Escritura, sí, correcto. Entendemos entonces, pastor, que si está fuera de lo que se está predicando, podemos entender que Satanás puede estar en medio de esas, creyendo esas ¿cómo le digo? Como se está metiendo ahora, exacto, es que se está metiendo el tema del queer, LGTB, todas esas cosas que al final sí, claro. Podemos decir que un espíritu inmundo puede estar gobernando esas iglesias.
Tal vez no, bueno, yo no me atrevería a decir, bueno, sí tenés razón, fíjate que ¿cómo se llama? Porque acuérdate que estos espíritus son espíritus inteligentes, ¿verdad? Hay espíritus de adivinación, como el espíritu que sacó Pablo de la muchacha esta que adivinaba y le daba grandes ganancias a sus dueños, ¿verdad? Porque era una esclava. Hay espíritus de confusión, espíritus, o sea, y mira si no, que le hagan creer a un hombre que viéndose en el espejo, viéndose la cara de hombre y todas las cosas de hombre, y diga que es una mujer, es un engaño. No hay manera de ponerlo de otra manera. Porque y es una mentira creída como que si fuera verdad. Y defienden a capa y espada esta situación. Entonces, ¿a dónde se mueven las tinieblas? En la mentira. ¿A dónde se mueve el Señor? En la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la mentira esclaviza, la verdad libera, nos hace libres. Cuando se habla de la verdad, eso es lo que libera nuestras vidas. Cuando se cree la mentira, atraemos espíritus inmundos a nuestro alrededor. Y por eso ves que en la sinagoga, sí es cierto, ¿verdad? Que eran religiosos y que no sé qué, que aquí, que allá, y que tenían sus leyes, pero al final del día no estaban haciendo la voluntad del Señor. Y por eso tenés a un fulano dentro de una sinagoga con un espíritu inmundo. Y aquí está el choque, espíritu inmundo contra, y uno puede decir, bueno, ¿y por qué este pleito entre el Señor y los espíritus inmundos? Porque está chocando contra el reino de las tinieblas, y usted lo está viendo aquí, a todo gato color. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, porque ellos saben que tienen los días contados. Ellos saben que este mundo no les pertenece a ellos, les pertenece al Creador de los cielos y de la tierra. Sabemos quién eres, que eres el Santo de Dios. Aquí, si quedamos solo con la confesión, aquí dirían, bueno, y si esto los demonios creen también, ¿y por qué no se salvan? Porque no, si esto no es de decirlo nada más con la boca o de hacer una oración, es de aceptar el señorío de Cristo. Y estos jamás van a aceptar el señorío del Señor, a someterse al señorío, a hacer la voluntad de Dios, porque ya se rebelaron en contra de la voluntad del Señor. Entonces no perdamos de vista lo que está predicando el Señor. Y mire, Marcos 1:25. Silvia, si puedes seguir, por favor. ¿Qué versículo sería, perdón? Bueno, el 25. En 25, no 26. No lo veo. ¿Ahora? No. Déjame ver, no sé por qué hay un... ¿Cómo no? Ahorita sí, que lo puso, ya aparecía el versículo 20. ¿Lo ves, Silvia? Sí. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ven la sorpresa de los religiosos. ¿Qué nueva doctrina es esta? Si no es nueva, viejo, todo el Antiguo Testamento, te están hablando del reino del Señor. Y ahora estás viendo un choque de trenes. Estás viendo el choque del reino de las tinieblas con el reino de la luz. Lucas 11:20 dice, y aquí es donde está el por qué la manifestación de esos seres inmundos con la predicación del Señor. Porque hay un choque del reino de las tinieblas. Y lo voy a decir claro. Marlon, ¿puedes leer Lucas 11:20? No se ve, Marcos 1:25. No, Lucas 11:20. Pero ese lo tiene en la lámina. Sí, lo tengo en la lámina. No lo veo. Mira ahora. Se ve recortado. Lucas 11. Lo voy a buscar aquí. Lo leo yo entonces, en lo que tú lo buscas, dice. Porque se sorprendían, le decían al Señor, mostranos pues cuándo es que va a venir el reino del Señor.
Y habían espíritus inmundos que el Señor los sacaba. Y el Señor dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ustedes están viendo que las acciones que está haciendo el Señor se tratan de acciones de reino. La doctrina que ellos dicen que es una doctrina nueva no es ninguna doctrina nueva, es el reino de Dios manifiesto en este mundo, echando fuera el poder de las tinieblas. ¿Está claro, amados? Hola. Marcos 1, 35 al 38. Hoy sí se ve. Ok, hoy sí, Marlon. Léelo, por favor. Vale. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Esto es el Señor Jesús. Sí, correcto. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. ¿Para predicar de qué? De prosperidad, de tener familias sanas, de cómo se llama, de que el Señor me cambie carro todos los años. ¿Cuál es la prédica? Mira ahora Lucas 4, ¿hasta cuándo el mismo tema? Siempre, Marlon. Marcos 1, 3. Lucas 4, 42. Siempre queda ese lag. Sí. ¿Alguien lo puede leer, hermano? Lucas 4, 42. Es que en la pantalla está proyectado, pero Marcos. Ah, ¿de verdad? El pasaje anterior. ¿Ahora? Sí. No, está como montado uno en otro versículo. ¿Así? Uh-huh. ¿Ahora? Ahora sí está Lucas. Vaya, Marlon, ¿lo puede leer? Vaya, ok. Cuando ya el mismo evento que acabamos de leer en Marcos es lo que vas a leer en Lucas. Allá dice nada más, el Señor dice, todos te buscan. Llegó a decirle cuando el Señor estaba orando. Y el Señor dice, yo tengo que ir a predicar a otras ciudades. ¿Pero a predicar qué? Lucas te va a responder, ¿a predicar qué? Ok. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Estamos entendiendo cuál es el énfasis de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Mire, andamos bien perdiditos nosotros con las escrituras, mano. Las escrituras las hemos manoseado un gran montón para andar hablando de un montón de locuras que no son ciertas, para andar hablando de humanismo, de cosas de los seres humanos, mano. Y de cosas que hemos aprendido por observación los seres humanos, porque en la Biblia nunca va a encontrar cómo cambiar una llanta para un carro. Por más que lo lea un montón de veces, jamás le va a dar instrucción de cómo cambiar una llanta. Porque no, la Biblia no es un manual de mecánica, ¿verdad? La Biblia tiene su énfasis, y el énfasis de las Escrituras es el reino de Dios. ¿A qué vino Cristo? Él lo está diciendo en blanco y negro. Yo tengo que ir no solamente a las ciudades de ¿cómo se llama? Vecinas ahí de Capernaum, sino que tengo que ir a otras ciudades en Galilea. Galilea es la parte norte del Señor, y ahí fue donde comenzó su ministerio. Y eso tiene un gran significado, que un día lo vamos a ver desde la perspectiva histórica y de la perspectiva en el presente. Tengo que ir a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el énfasis que deberíamos estar predicando los pastores? El evangelio del reino de Dios. Pero a la gente no le gusta estas prédicas, porque lo que quieren oír es pastor, ¿y qué salmo leo cuando estoy triste? Pastor, ¿y qué hago cuando estoy en aflicción? Y porque hemos agarrado la Biblia como que si son recetas de cocina. Y cuando esté, hermano, en ansiedad, lea el salmo tal. Y cuando
No, se trata de la vivencia del reino de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver de qué se trata. Cómo vivir el reino de Dios, porque el Señor nos lo va a explicar, de cómo se debe vivir en ese reino, donde Él es el rey. Si están viendo que la prédica del Señor, el énfasis de la predicación del Señor es, ¿y es que acaso no habían viudas? Que no fue el Señor a predicarles a las viudas cómo llevar la soledad o cómo llevar una vida de cómo se llama, de sacar adelante a sus hijos, que no habían empresarios que quebraban y cómo se llama, les iba mal en los negocios y cómo salir de esa situación. En cuántas conferencias el Señor fue a participar para hablar de la familia, en cuántas conferencias fue el Señor para hablar de la prosperidad económica. Todas esas locuras las hemos inventado nosotros porque no entendemos el mensaje central de las Sagradas Escrituras, que es el reino del Señor. El Señor no vino a perder el tiempo y yéndose por las ramas. El Señor vino a predicar la esencia del corazón de la voluntad del Señor. Él lo dice, porque para esto yo he venido. ¿Estamos, amados? Hola, hola. ¿Estamos hasta acá? Muy bien, sigamos. Lo vimos en su predicación. Ahora vamos a verlos en sus enseñanzas a través de las parábolas. ¿De qué cree que hablaba el Señor en las parábolas? Les doy una sola oportunidad de contestarme. Del reino. Miremos algunas, no las vamos a ver todas, ¿verdad? Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿de qué se trata la parábola del sembrador? No se trata de clases de agricultura, ni se trata, como dicen unos pastores, que el Señor andaba ahí por los campos, entonces agarró la figura de ese sembrador y para predicar cosas espirituales. No, porque está predicando en el mar de Galilea. En el mar de Galilea no se siembra, ahí se pesca. Si hubiera querido usar una figura de lo que estaba pasando, lo iba a hacer de un pescador, no de un sembrador. Pero está hablando de cosas que nosotros conocemos como seres humanos para hablar de verdades de su reino. Y esta parábola, el énfasis que está diciendo es que solamente aquellos que son buena tierra, que oyen atentamente, que entienden la palabra y dan fruto, son hijos del reino del Señor. La semilla que cae sobre el camino no tiene ningún fruto. La semilla que cae sobre espinos no tiene ningún fruto. La semilla que cae en pedregales tampoco tiene ningún fruto. Entonces, ¿quién es el único que produce fruto? ¿Qué es lo que el Señor anda buscando? De los que queremos ser parte de su reino, de producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquellos que son buena tierra, que oyen, entienden y producen fruto para el Señor. Otra parábola. La parábola, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. ¿De qué está hablando? El reino de los cielos. No está ocupando parábolas para enseñarnos de cómo vivir una vida feliz, de cómo vivir una vida estable, de cómo hacer dinero, de cómo ser próspero. Está hablando de su reino. Y no se olviden, el Señor no vino a hablarnos de las ramas, vino a hablarnos del centro del corazón del Señor. Y en el centro del corazón del Señor está su reino. Déjenme decirles algo. La peor tragedia que nos ha pasado como seres humanos no son las bombas atómicas, no son las armas nucleares, no son las guerras, no son las hambres, no son los niños que mueren al nacer, no son la muerte, ni siquiera la muerte misma es la peor tragedia. La peor tragedia que nos ha sucedido como seres humanos es que tuvimos la oportunidad que el reino de Dios se estableciera en este planeta y nos lo pasamos por el arco del triunfo. Lo desechamos. No quisimos que el Señor gobernara sobre nosotros. Quisimos mejor tomar del árbol de la ciencia el bien y el mal.
para que sea yo quien defina qué es bueno y qué es malo. Pero no quiero estar sometido a la voluntad del Señor. No quiero aceptar su señorío. Yo quiero ser el amo y señor de mi propia vida. Yo estoy de acuerdo con las cosas de que son beneficios del reino, pero cuando se trata de compromiso no quiero esas cosas del reino. No tengo tiempo a esas cosas. Los beneficios sí hablan de todos los beneficios que ustedes me quieran hablar. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia, dice el Señor, que sembró buena semilla en su campo, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Ese enemigo es Satanás, que sembró engaño. Y hay hijos que son del reino y hay hijos que son del reino de las tinieblas. El trigo, esto no es como dice la Tenchi, ¿va? Que hay gente que es cizañuda. No, y no está hablando el Señor de las iglesias. Es que no todos van a ser salvos en la iglesia, porque hay unos hermanos que son cizaña y otros. Está hablando del mundo. En el mundo hay gente de reino y hay gente que no es de reino. Y al final de los tiempos, lo que va a suceder es que Él les dijo, no sea que arranquen la cizaña en este momento de la historia y arranquen también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y la otra hasta la siega. El tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Está hablando del establecimiento de su reino eterno en este mundo. ¿Qué tiene que hacer para que se establezca su reino? Sacar a todos aquellos que son de las tinieblas. ¿De qué está hablando la parábola del trigo y la cizaña? De su reino. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Siempre van a ver ustedes una manera mecánica del Señor de decir en sus parábolas, el reino de los cielos es semejante. Ya vimos que cuando predicaba, hablaba del reino. Cuando actuaba como rey en contra de las tinieblas, echando fuera demonios. Y vamos a ver en los milagros que hace también, que es una profecía que venía de Isaías para la manifestación de su reino. Y en las parábolas, que son enseñanzas, está hablando de su reino. No está hablando de cómo vencer la soledad, cómo vencer la pobreza, cómo vencer el desánimo, cómo salir de la depresión. Está hablando de su reino. Porque estando dentro del reino es donde tenemos los beneficios de ese reino. Pero hay que estar sometido a la voluntad del rey para recibir los beneficios del reino. Una última parábola. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante. Qué redundante es este Señor Jesús. Solo del reino habla. Pastor, ¿y cuándo va a dejar de hablar del reino? Nunca. Porque el énfasis de nuestra predicación es el reino de los cielos. Hay que aprender qué es lo que el Señor quiere de nosotros para que vivamos en su reino. El Señor lo dijo, San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas materiales van a venir por añadidura. Pero nosotros queremos que se nos predique las añadiduras sin compromiso con el reino. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nos predica, hace, sus enseñanzas son de reino. Sus comisiones, cuando encargaba cosas, ¿qué hacía? Mateo 10, 5 al 7. A estos 12, estamos hablando de cuando mandó a los 12, cuando escogió a los 12, hablando de los 12 apóstoles. ¿A qué los mandó? A hablar de prosperidad, a hacer conciertos con Marcos Witt, a andar en retiros cristianos ahí donde andar en... ¿A qué los mandó? A estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Les puso las palabras en la boca de lo que tenían que predicar. ¿Qué tenían que predicar los 12? El reino de los cielos se ha acercado. Pero Pedro, queremos que nos prediques de cómo eras pobre y saliste de la pobreza siendo de pescador. Danos tu testimonio de cómo el Señor te bendijo con la multiplicación de los peces.
No, es del reino que tiene que hablar Pedro. Es del reino que tiene que hablar Mateo, Juan y todos los otros apóstoles. Miremos cuando envió a los 70 o los 72, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Después de estas cosas, Lucas 10, del 1 al 4, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, aparte de los 12, ahora son 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos, en quien ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ya estamos viendo que este tiene pico de pollo, tiene cabeza de pollo, tiene plumas de pollo, tiene la cola de pollo, tiene patas de pollo. Entonces, amados, no puede ser otra cosa que pollo. Eso significa que el énfasis del evangelio es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Sus milagros, y hay que entender los milagros del Señor, porque hacía milagros. Y lo leo rapidito. Isaías 35, del 1. Esta es la profecía que se cumple cuando el Señor aparece en escena. Isaías 35 dice, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, la presencia física del Señor. Fortalecer las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, dices ahí, a los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿De qué está hablando Isaías? Está hablando de la venida del Mesías, y el Mesías venía a hablar de su reino. Mateo 10, 7 al 8. Y yendo, predicad diciendo, esta es la orden que dice, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, también dan de gracia. ¿Qué es lo que debe predicar uno? El reino del Señor. Y como beneficio de ese reino está la sanidad de los enfermos, de echar fuera demonios, ¿cómo se llama? El resucitar. Esos son beneficios del reino. En la predicación es el reino del Señor se ha acercado. En cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos, que en ellos hay, decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La manifestación de que el reino de Dios está presente es la sanidad de los enfermos. Aquí Juan manda a 2 de sus discípulos, porque ya está en la cárcel y está en dudas, porque la expectativa quizás que tenía Juan es que el Mesías prometido venía a establecer su reino eterno de una sola vez, pero ahora que él está preso y está condenado prácticamente a muerte, no está entendiendo lo que está pasando. Entonces manda a 2 de sus discípulos a donde el Señor para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a alguien más? Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Les suena a Isaías, ¿verdad? Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les he anunciado el evangelio.
¿De qué está hablando el Señor? De las evidencias de que el reino de Dios está en medio de nosotros. San Juan 14:11. Y termino con este pasaje. Creedme que yo soy en el Padre, porque no creían en Él, y el Padre en mí. De otra manera, o sea, si no creen eso, vean las evidencias de las obras que yo hago. ¿Y cuáles eran las obras que hacía el Señor? Sanaba ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, levantaba muertos. Eran evidencias de que el reino del Señor había venido a este mundo. Y el énfasis de la predicación del Señor es su reino. No nos perdamos, amados. Preguntas, amados. Aquí estamos quitando un montón de telaraña, ¿verdad? Porque se nos ha predicado tanto otras cosas que lo del reino es lo que menos conocemos. Marlon. Pastor, entonces, no por tampoco entrar como en algo negativo, ¿vea? Sino que algo bien curioso. Uh-huh. Yo les comentaba a ustedes que tengo un compañero que es testigo de Jehová, y de hecho, todo lo que usted habla y todo, yo lo comparto con él, pero él nunca me ha refutado, al contrario, él me dice, eso mismo hacemos nosotros. Claro, hay cosas secundarias que quizás son bien extremas de ellos, vea, el tema de transfusión de sangre, los cumpleaños, etcétera, hay cosas. Pero él nunca me ha refutado, no, mire, solo es Jehová, no, ellos confiesan que Jesús, por medio de Jesús, viene el tema del reino. De hecho, ellos confiesan que Jesús viene a reinar con nosotros. Entonces, en ese caso, y le digo porque yo le pregunto, pues, quizás a nosotros se nos han hablado de estas personas, pero yo le pregunto, mire, ¿qué tan cierto es esto? No me dice, o sea, nosotros siempre hemos creído en Jesús. O sea, el tema de la Trinidad es debatible por ellos, ¿verdad? Pero ellos... Ese es el punto, ¿verdad? Creer en el Señor significa creer en su soberanía. Y tú no podés reducir la soberanía del Señor y decir que crees en Él. Ese es el tema. O sea, tú puedes entender y entender la teoría del reino, pero no ser parte del reino. ¿Te acordás que a uno de los fariseos el Señor le dijo, un escriba, perdón, el Señor le dijo, está cerca del reino, pero estar cerca no es lo mismo que estar adentro, porque estar adentro significa vivir bajo la soberanía del Señor. Entonces, si yo no acepto al Señor como Rey, como Señor, como Dios, como el Dios creador, dice el apóstol Pablo a los colosenses, y todo fue hecho por Él y para Él, hablando de la soberanía del Señor. Entonces yo no puedo decir que quiero ser parte del Reino Unido si no acepto a don Carlos como rey. Y digo, no, a mí el rey me vale queso, pero yo quiero ser inglés. Yo no voy a pagar impuestos, yo no puedo. Por más que entienda cómo funciona Inglaterra, por más que entienda la Constitución, que entienda las leyes, que entienda el Parlamento, la esencia de nuestra fe está en creer. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y hay que tener la importancia de saber qué es creer en el nombre del Señor. Lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, es que maestro, ha venido como maestro. No, Nicodemo, no he venido aquí como maestro. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero es necesario cambiar de enfoque de quién es Cristo para realmente entrar al reino del Señor. No puede entrar al reino del Señor sin aceptar su soberanía. Y te invito a que estudies en los evangelios cómo les fue a todos aquellos que le llamaron al Señor Maestro. Y cómo les fue a todos aquellos que aceptaron al Señor como Rey. Bien diferente todo. Bien diferente. Es más, este domingo vamos a hablar precisamente de la importancia que tiene someternos y vamos a estudiar así a grosso modo esa conversación que tiene ese joven rico con el Señor. ¿Qué pasó?
con ese joven rico? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué no entró al reino? ¿Por qué él mismo se considera que está fuera? ¿Qué había en su vida? ¿Qué es lo que le impidió echar manos a la vida eterna? Aceptar la soberanía del Señor. ¿Qué pensaba este muchacho del Señor? Bueno, con que le llamó maestro, ya dice bastante. Y por más que conversó con el Señor, y dice la Escritura que el Señor le amó, porque era un hombre íntegro, era un hombre bueno. El problema es que yo puedo ser bueno, yo puedo conocer todo lo que ustedes quieran, de Biblia, de historia, de Israel y todo lo que ustedes, pero sin la soberanía de Cristo sobre mi vida, estamos fritos. Porque es tan sencillo como esto. ¿En qué caballito te querés venir? Jugábamos cuando éramos bichos. Ya estamos en el reino de las tinieblas. El ofrecimiento de Cristo es, aquí está la oportunidad, el reino del Señor, el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y entren al reino del Señor. Yo tomo la decisión, ¿acepto ese reino o me quedo donde estoy? Y si me quedo donde estoy, yo voy a vivir con las consecuencias de esa decisión. Pero también, si acepto ese reino, tengo que vivir con las consecuencias de esa decisión que estoy tomando. Y debo saber cuál es mejor, porque nadie hace un cambio para empeorar. Todos hacemos un cambio para mejorar. Y si yo no veo que ese reino es superior al desmadre que tenemos en el reino de las tinieblas, entonces nunca voy a optar por la vida eterna. Entonces, amados, resumiendo, si pilla como pollo, tiene cabeza de pollo, tiene patas de pollo, tiene plumas de pollo, es amarillo como pollo, ¿qué creen ustedes que es? Es pollo. El Señor nos habla de su reino, el énfasis de su predicación, el énfasis de sus sanidades, el énfasis de sus enseñanzas es el reino del Señor. Lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento y va a comenzar a hilar que el corazón de Dios siempre ha sido reinar sobre este planeta y que lo va a lograr porque así termina el Apocalipsis. A pesar de todas las rebeliones, a pesar de todos los pecados, a pesar de ¿qué va a tener que hacer el Señor? Una limpieza total de este planeta, de todo aquello que es cizaña, tanto espirituales como seres humanos que son hijos de las tinieblas, para establecer su reino en este mundo. Y gloria a Dios, porque nosotros somos parte y podemos echar manos a la vida eterna, porque ese ofrecimiento de reino un día dijimos, sí, queremos ser parte de ese reino glorioso de nuestro Señor. Y somos parte, hermanos, de ese glorioso reino del Señor. Así que mantengamos firmes nuestras convicciones en el Señor y vivamos con esa esperanza de que cuando Él venga a establecer su reino, también nosotros reinaremos con Él. Amén. Bendiciones, amados. Que el Señor me lo bendiga.